Buenos días, comunidad arianista. Nos encontramos aquí reunidos para celebrar el cierre del proyecto de educación sexual, dirigido por el Departamento de Ciencias Naturales, y quienes a través de este espacio les daremos un mensaje que los ayudará a promover una educación sexual desde la espiritualidad, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es un templo sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, por brindarnos un día más de vida. Te pedimos de todo corazón, Señor, por la paz del mundo y del universo entero, por la salud de todos los enfermos, por el bienestar de nuestras familias, para que nos cuides y protejas siempre en todo momento. Danos fuerza de voluntad para poder cumplir nuestros deberes. Llénanos de tu amor, de fe y de esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy nos acompaña la psicóloga Alejandra San Martín, quien es psicóloga mención clínica del país de Venezuela, convalidado en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. Es coach ontológico, trabajó en la Fundación Colombia Somos Todos de James Rodríguez y en el Colegio Bilingüe Sagrada Sabiduría de Soledad Atlántica. Por otro lado, Diana Loaiza, psicóloga egresada de la Universidad Simón Bolívar, asesora pedagógica en el distrito desde hace 6 años, ha trabajado como asesora pedagógica en el departamento 2 años, coordinadora de bienestar del Instituto Ricardo Mansur y realizó tesis de grado de la maestría en psicología titulada en violencia en el noviazgo. Actualmente sigue trabajando en pro de los jóvenes. Jorge. Muy buenos días, Gilma, muchas gracias. Sí, para nosotros es un placer nuevamente estar en esta faceta de la educación sexual en el Instituto Ariano. Y tenemos en este momento a 2 personajes que nos pueden a nosotros brindar, fortalecer y sobre todo engrandecer este tipo de conceptos para tener una mejor orientación, un mejor direccionamiento a nuestros estudiantes del Instituto Ariano. Para los panelistas, la dinámica del proceso va a ser de la siguiente manera. A cada una de ustedes se le van a realizar 3 preguntas. Las preguntas son las mismas para cada una de ustedes. El objetivo es que cada una de ustedes logre responder cada una de las preguntas desde su perfil, desde su experiencia y desde su propio quehacer pedagógico. ¿Correcto? Comenzamos en este momento con la doctora Diana Loaiza. Muy buenos días, doctora Diana. ¿Cómo está usted? Muy bien, profe Jorge. Encantada de estar aquí con ustedes. Ok, aquí tenemos la primera pregunta para usted, doctora Diana. Desde el punto de vista psicológico, ¿es el autoestima y la familia factores esenciales en la educación sexual? Claro que sí, profe Jorge. Está comprobado que la autoestima y la familia son variables importantes en la educación sexual. Son los padres los principales agentes en la formación de niños y jóvenes. Ellos son, digamos, los que tienen esa primera responsabilidad, ¿verdad? De formar a nuestros estudiantes a nivel de conceptos, a nivel de valores, a nivel de actitudes frente a la educación sexual. Y bueno, una buena autoestima, de alguna manera también, es protectora, ¿verdad? Y ayuda a tomar decisiones asertivas acerca de la sexualidad. Entonces son 2 variables muy importantes en la educación sexual. La misma pregunta para la doctora Alejandra San Martín. Muy buenos días, doctora Alejandra. Buenos días. Ante todo, también gracias por la invitación y de acuerdo
con la doctora Diana en lo que acaba de aportar. De igual manera, me parece importante comprender que, como estamos hablando de educación sexual, es importante entender que el sexo, bueno, yo creo que es una cosa, creo que desde las ciencias naturales, como ustedes la manejan, también creo que me imagino que lo han trabajado, pero es importante entender que el sexo es una cosa muy diferente a las relaciones sexuales, que el sexo es femenino y masculino, y que las relaciones sexuales pues ya son el encuentro no solamente de intimidad, porque la intimidad es un aspecto que no solamente conlleva a ese momento de relación o coito sexual, sino que la intimidad también es una forma de cómo nos expresamos, a lo que también me lleva a acotar el hecho de que la sexualidad es un aspecto de la personalidad, es decir, que no solamente se trata de las relaciones, como interactuamos con nuestras futuras parejas de noviazgo o matrimonio, sino que también tiene mucho que ver cómo interactúo, cómo soy yo, cómo me visto, cómo me peino, cómo estoy en dinámica con mi entorno social. Y evidentemente, al estar en mi primer entorno social, que es la familia, es importante entender que son nuestros padres de los que aprendemos directamente. Más allá de lo que nos digan, es el ejemplo que ellos nos puedan proporcionar. De hecho, de ellos vamos a aprender muchísimo. Incluso la interacción entre la pareja de mis papás, por ponerte un ejemplo, voy a copiar inconscientemente muchas conductas que tarde o temprano se van a replicar tanto en mis relaciones sociales como en mis relaciones sentimentales. Así que totalmente de acuerdo en el hecho de que la autoestima y la familia tienen una relevancia que radica en un porcentaje bastante alto a lo que es la educación sexual. Ok, muchas gracias. O sea, dentro de los dos puntos de vista podemos acotar de que la familia se prescribe como un modelo a seguir, sobre todo en estos tipos de procesos de la autoestima y de la educación sexual. Entonces, el papel de la familia, la comunicación y el entorno que nos mencionaba la doctora Alejandra y la doctora Diana, juegan un papel muy importante, sobre todo en ese manejo de cómo yo me identifico, la niña, cómo se identifica el niño, cómo se identifica el joven, cómo se identifica la adolescente, sobre todo en sus actitudes con los demás y consigo misma. Correcto, es lo que alcanzamos a mirar en la primera pregunta. A la segunda pregunta nos va a acompañar la doctora Gilma. Claro que sí, profesor Jorge, muchas gracias. Y siguiendo en esta misma línea de la familia y la autoestima, queremos hacer a la doctora Diana la siguiente pregunta. ¿Cómo fortalecer desde la familia la educación sexual de nuestros hijos? Bueno, Gilma, es importante reconocer que el proceso de educación sexual debe ser continuo, es decir, no hay que empezarlo a los 12, a los 13, sino desde muy niños y es constante. Es importante que la familia se apropie de su papel, como ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque el joven es curioso, el joven tiene muchas dudas, muchas inquietudes y él va a buscar la manera de resolver eso. Puede ser en el internet, otros medios de comunicación, entre sus pares, ¿verdad? Entre sus amigos. Entonces, ahí es donde la familia debe ser proactiva, buscar tener una comunicación efectiva y afectiva, donde el joven se sienta en la libertad de preguntar, porque podemos encontrar que nuestras familias pueden decir, sí, nosotros conversamos, pero si hacemos un análisis de esas conversaciones, ¿en torno a qué giran? Por lo general giran en aspectos superficiales, o a veces las conversaciones suelen ser acerca de otras personas, ¿verdad? De otras situaciones, pero cuando hablamos de mí, de mis sentimientos, de mis dudas, entonces es ahí donde el padre debe provocar esos espacios, ¿verdad? Y estar como muy atento a escuchar. De pronto no tanto hablar, sino primeramente cómo escucho yo, sin enseguida alterarme, sino estar dispuesto a escuchar, a comprender, y entonces ahí sí poder desde una perspectiva también muy sana, ¿verdad? No totalmente, digamos, autoritaria, sino
sana, que sepa expresarse, pero que también sepa escuchar, también sepa comprender. Entonces, poder resolver esas dudas, poder resolver esas inquietudes y hacer ese acompañamiento que el joven necesita. Así muchas veces no lo diga. Muchas gracias, doctora Diana. Excelente intervención. Doctora Alejandra, la misma pregunta para usted. ¿Cómo fortalecer desde la familia la educación sexual de nuestros hijos? Hay algo bastante interesante que la doctora Diana mencionaba y es el provocar esos espacios. Y siempre cuando estamos en dinámica con los papás, siempre les invito a eso, o sea, a tomar el liderazgo de los espacios de comunicación, porque parece que, o sea, no quiero generalizar, pero en la mayoría de los grupos de comunidad que he trabajado, he notado que ese factor es común, que muchas veces los papás se asustan con el tema de la sexualidad, que no saben qué hacer, que a veces el niño le puede preguntar por qué esta persona se besa con esta otra, o por qué ellos se manejan y ellos no saben cómo reaccionar. Y hay que, siempre hago la invitación de la educación emocional, que si no lo saben, lo pregunten. Siempre hay un indicador cuando los padres preguntan, pero ¿de qué les voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo les pongo un indicador de, si él te pregunta, lo que él te pregunte antes de darle alguna respuesta, dile a qué viene esa pregunta, por qué me haces esa pregunta. Y ahí vamos a encontrar muchas veces las respuestas, porque a veces nos hacen preguntas que nuestra imaginación o nuestra mente vuela y el niño va por otro lado, no va por donde nosotros creemos que va. Entonces entra el punto clave que también mencionaba la doctora Diana, que es escuchar. A veces no es tanto hablar, a veces los mismos niños o adolescentes se dan la respuesta. Y si nosotros escuchamos, a veces lo único que podemos hacer es dirigir lo que ellos ya están diciendo. Entonces es importante recordarle siempre a los papás que los que educan son ellos, son los papás. Los que educan la educación se da en los papás, viene esa. Las instituciones apoyamos. Entonces, no quiero menospreciar el tema, pero sé que es un tema básico, pero no todo el mundo lo puede manejar. Entonces, es importante saber pedir ayuda cuando no sepamos a dónde dirigirnos, tanto los niños como los padres o los cuidadores. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, y es muy cierto. La familia es el pilar de todo, de allí nace todo, valores, lo que actualmente somos, lo que preguntamos, lo que vemos, lo que reflejamos, es lo que actualmente tenemos en nuestra familia y en nuestro hogar. Y es por eso que para la comunidad arianista es de valiosa importancia recalcar que lo principal viene del hogar y nosotros como institución fortalecemos cada una de esas cosas que el niño trae desde el hogar. Jorge Pajón, la siguiente pregunta, por favor. Correcto. Como lo acabas de decir, Gilma, nuestra institución arianista enfatiza sobre todo el cuerpo como un templo sagrado, el cuerpo como un valor, el cuerpo como un valor agregado que está por encima quizás de nuestro pensamiento, donde el niño o niña respeta su concepto y respeta su personalidad. Respecto a esto, para la doctora Alejandra, ¿cómo desde la política de Estado se puede enfatizar el autoestima como un factor agregado en el cuerpo como templo sagrado, teniendo en cuenta en este momento que los índices sobre todo en abuso, los índices sobre todo en niñas, adolescentes con embarazo, digamos, en menos de 15 años, tanto en Colombia como en el Atlántico, en Barranquilla y quizás focalizamos en los barrios, aún se encuentran las tasas demasiado altas? Esto puede generar ciertos indicadores y el indicador estaría sobre todo qué está pensando la mujer, qué está pensando el niño respecto a su cuerpo, cómo fortalecer o cómo el Estado debe fortalecer este proceso de autoestima.
Bueno, ante todo, conozco que hay temas de ley que son obligatorios darlos en los colegios y uno de ellos es la educación sexual. Y me parece una iniciativa excelente. Sin embargo, he visto que al momento de aplicarla en los diferentes grupos, sabemos que pues en los colegios hay altas cantidades de estudiantes y que a veces intentamos intervenirlos con los recursos que tenemos. Pero lo que me he dado cuenta es que al momento de dar esa intervención con grupos pequeños es mucho mejor el resultado, es más efectivo, puedes entrar un poco más en la realidad del adolescente o del niño y así poder causar un impacto positivo al momento de darle valor a su propio cuerpo. Esto también va a radicar en el periodo de edad en el que se encuentra el niño. No es lo mismo enseñarle o darle educación sexual a un niño de tercer grado que a un niño de sexto o un niño de 10 o un adolescente de 10. Entonces, siempre lo que nosotros promovemos o lo que he visto que funciona desde mi experiencia es que en la primaria normalmente podemos promover el autocuidado y mucho trabajo con la familia. O sea, la triada de la familia, la institución, con los psicólogos, esa triada debe estar muy fortalecida, pero para que esa triada se dé es indispensable la conciencia del padre, porque ustedes y yo estamos reunidos hoy aquí y podemos hacer mucho por los niños y vamos a ver su realidad y los podemos escuchar, pero quienes pasan mayor tiempo con ellos son los padres. Es decir, el nivel de conciencia que debe tener un padre o un cuidador debe ser un nivel alto, y si de repente no es alto, estamos nosotros como institución y como departamento de bienestar de la institución para acompañarles en el proceso. Es indispensable. Incluso ya un niño de sexto grado en adelante ya tiene incluso más conocimiento de lo que nosotros podríamos imaginar acerca del tema de la sexualidad. Hay niños de sexto grado que te acercan diciéndote, siento que estoy enamorado, siento que esta niña me gusta y la quiero conquistar, pero también te pueden decir, hay personas que me tocan y no sé por qué lo hacen. Hay diferentes tipos de abuso y no todos son con violencia. Hay personas que enamoran a la víctima a tal punto de hacer sentir a la víctima que no es una víctima. O sea, hay muchas formas de ver las realidades de los diferentes niños. Y es importante ahí donde radica la conciencia del padre y una intervención, digamos, semipersonalizada con grupos pequeños, donde un grupo hablando de sexualidad, por ejemplo, para adolescentes, no debería ser un número que supere el 40 estudiantes, debería ser 20, 25 o incluso menor, para poder crear un impacto real. Pero esto también depende mucho de los recursos pues de cada espacio y también, como decía antes, de la conciencia de los padres. También quiero compartir que hay que hacer mucho énfasis en el amor propio, sobre todo de las chicas, de las niñas, porque para yo poder colocar un límite como persona, tengo que reconocer mi valor. Y una de las cosas que yo he podido apreciar es que niñas y adolescentes no tienen claro una identidad que les permita reconocer su valor. Porque es un tema tan importante para desarrollar en estas edades como la identidad. Muchas gracias, doctora Alejandra. La identidad, otro valor agregado en el proyecto de educación sexual. La misma pregunta para la doctora Diana. Bueno, es muy importante que el Estado provea a los jóvenes de herramientas para fortalecer la autoestima. Una baja autoestima es un factor de riesgo para abuso sexual. ¿Cómo podemos fortalecer la autoestima? Bueno, cuando el estudiante reconoce que tiene habilidades, que puede usarlas para su bien y para lo de los demás, y que él se merece cosas buenas. ¿Cómo podría entonces el Estado fortalecer esa autoestima o promover una autoestima saludable? Por medio de parques, por medio de escenarios deportivos donde el joven pueda desarrollarse, escenarios, ¿por qué no?, participativos, donde el joven sienta que puede aportar, que es escuchado, dándole herramientas para que estudie, para que se capacite, para que crezca como persona también.
y que les brinde sobre todo esa oportunidad de saber que él es útil y que puede ayudar a la sociedad, que él es importante y que es tan importante que él no necesita para ser aceptado o para ser valioso que otra persona viole, ¿verdad?, su templo sagrado, que es el concepto que manejamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo soy valioso por lo que soy, por lo que puedo dar, no simplemente por mi sexualidad, ¿verdad? Sino que soy una persona con distintas dimensiones y todas las exploro, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde el Estado ahí me da las herramientas para yo poder hacer eso? Entonces, hay bastantes, digamos, programas que incentivan eso. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo Matrícula Cero, donde se le brinda al estudiante que no tiene recursos una educación de pronto sin pagar una matrícula, aunque sabemos que hay ciertas limitaciones, pero bueno, ahí se puede ir trabajando. Está Jóvenes en Acción, bueno, ya los escenarios deportivos han ido mejorando en calidad, también digamos que son más asequibles para las personas, para los jóvenes, ya pueden de pronto entrar con mayor facilidad a un equipo de fútbol, a un equipo de baloncesto, y eso los ayuda. Y ahorita con todo lo que hubo, con las protestas, con las marchas, también se ha visto como esa fuerza de los jóvenes y la necesidad que tienen de ser escuchados. Entonces pienso que ahora también hay más escenarios donde ellos puedan comunicar lo que sienten desde la misma escuela, espacios como este, donde se les brindan a ellos la oportunidad de reflexionar, pero también de proponer y de crear entonces estrategias para seguir avanzando en la comunidad. Entonces, sí se puede desde el Estado, pero no nos quedemos con las manos cruzadas, sino también nosotros como institución y como persona seguir promoviendo el fortalecimiento de una autoestima. Y otra palabra agregada que es fortalecer sobre todo los talentos. El fortalecimiento de los talentos genera un crecimiento en la autoestima, el acompañamiento de la familia y la comunicación. La excelente comunicación hacen parte de este tipo de proceso de educación sexual. Ahora miremos cómo está el perfil espiritual, y para ello nos acompaña la doctora Gilma con la siguiente pregunta. Claro que sí. Bueno, para la doctora Diana, ¿cómo desde la espiritualidad se puede fortalecer el autoestima en valor agregado en la educación sexual de niños y adolescentes? Bueno, nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Tenemos un espíritu, por lo tanto debemos alimentarlo también, fortalecerlo. No importa la religión que tengamos, siempre estamos como atentos a tener una comunicación con un creador, y ese creador promueve el respeto a nosotros mismos y el respeto a los demás. Entonces es desde ese punto de vista donde la espiritualidad puede actuar como un factor protector, porque no es mentira que nuestros jóvenes son vulnerables al abuso, como ya lo mencionó la doctora Alejandra, como el profe Jorge también mencionó, los índices van subiendo. Entonces la espiritualidad los protege porque se rodean de pronto de personas temerosas de Dios, pero también ellos a la vez se cuidan de no hacerle daño a nadie, de cuidar su cuerpo, pero también cuidar y respetar el de nosotros. Entonces, de esta manera la espiritualidad es un factor protector. Muchas gracias, doctora Diana. Doctora Alejandra, la misma pregunta para usted. Bueno, en ese aspecto yo pienso que es bastante enriquecedor tener en cuenta el área espiritual, porque como decía la doctora Diana, somos seres espirituales, pero también reconocer que somos seres tripartitos, es decir, que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, o de repente esa es mi concepción y es lo que les quiero compartir. Entonces, como yo tengo espíritu, alma y cuerpo, los tres deben ser alimentados. O sea, ¿con qué se alimenta lo espiritual? Como compartió la doctora Diana, hay un creador, está bien. Hay muchas religiones, pero la intención no es tener un enfoque religioso, sino una relación con la persona que te creó. Entiéndete con él directamente. Entonces, en ese aspecto, ahí estaríamos alimentando la parte espiritual. Pero resulta que el alma también necesita ser alimentada. ¿El alma con qué se alimenta?
libros de autoayuda, lecturas que te gusten, un día en la playa, compartir con tu familia, reconocer que eres bello, hermoso, que tienes talentos, como lo decíamos anteriormente, reconocer lo bueno que tienes y desarrollarlo. De esa manera alimentamos el alma, porque el alma, como te digo, es como emocional. Y necesita ser alimentada, alimentarse de lo alegre, de lo positivo, de entender que la tristeza también es buena para mí. Eso también alimenta el alma. Cuando yo reconozco quién soy, cuando yo reconozco en lo que soy bueno, e incluso cuando reconozco mis debilidades, porque si yo reconozco mis debilidades, puede venir a decirme otro, mira, pero tú no eres bueno en esto o en aquello, y tú decir, yo sé, yo lo reconozco y yo estoy trabajando en eso. Pero es diferente a que no se conozcan las debilidades y que venga otro y te lo exprese. Y cuando eso sucede, te sientes menospreciado, te sientes mal, se dañan las relaciones y el alma se ve apagada. Entonces, cada una de estas cosas o estos aspectos alimentan el alma. Y el cuerpo también debe ser alimentado. Entonces, ¿con qué se alimenta el cuerpo? Con comida, pero con comida sana, con ejercicio, con estar cuidado, con arreglarme mi cabello, con hacer una limpieza facial, con regalarme un día de spa. O sea, las tres somos seres tripartitos y los tres deben ser alimentados. Entonces, muchas veces solo alimentamos lo espiritual o muchas veces solo alimentamos el cuerpo. E incluso alimentamos el alma muchas veces ligado a lo laboral, porque en lo laboral es donde recibimos reconocimiento. Oye, tú sí eres bueno en esto. Entonces, como nosotros nos quedamos donde nos tratan bien y nos quedamos donde nos sentimos chéveres, entonces hay que tener cuidado de monitorear tanto lo espiritual como lo almático como el cuerpo. Claro que sí. Muchas gracias a las Dios por tan valiosa intervención. Y recordemos algo que a mí siempre me ha gustado decir. Nosotros somos hijos de Dios y somos hechos a su imagen y semejanza. Y créanme que el solamente saber que somos hechos a imagen y semejanza es para decir que esto que nosotros, que todos vemos, que podemos, lo que podemos percibir no solamente de nosotros mismos en un espejo, sino de los demás, es el reflejo de lo que Dios quiere para todos nosotros y para nosotros mismos, lo que tú ves. Entonces, si Él nos dio esa oportunidad de ser hechos a su imagen y semejanza, esto hay que cuidarlo, esto hay que valorarlo. No podemos estar alarín larán diciendo, no, es que porque es mi cuerpo yo puedo hacer con él lo que sea. No, también el cuerpo es cuidado, y como la intervención de Diana y la intervención de Alejandra es para cuidarnos nosotros, y la invitación de nosotros es decirle a ustedes que su cuerpo es un templo sagrado. Así como nosotros conservamos algo material, así mismo debemos conservar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Jorge. Listo, Gilma, excelente. Hemos hecho acá un resumen hasta el momento: familia, comunicación, talentos, alma, sobre todo que el estudiante llegue a tener un mejor concepto de su educación sexual. Pero esto llega sobre todo a tener una tendencia, y es que la familia debe llegar a comunicar, sobre todo a mi hija o a mi hijo, un proceso de autonomía, porque la familia debe convertirse en acompañante, pero no una familia vigilante, sino una familia que genere un proceso de autonomía en mi hijo y mi hija para su crecimiento de educación sexual. ¿Cómo se puede construir desde la familia ese pensamiento autónomo para que mi hijo o mi hija genere autonomía en la educación sexual? Esa pregunta está dirigida a la doctora Diana. Muy importante, profe, esa pregunta, porque de pronto como padres, hablo como madre en este momento, uno quiere tenerlos como en una burbujita, protegido. ¿Y qué pasa? Tomamos decisiones por ellos, ¿verdad? Estamos siempre como a la defensiva, no me lo toquen, pero en el momento en que ellos les toca tomar decisiones y no estamos nosotros allí, entonces pueden flaquear. Es por eso lo importante de cultivar en ellos esa autonomía. Y eso se logra como padres, primero que todo nosotros
aprendiendo, ¿verdad? Porque yo no puedo enseñar a otros si yo no aprendo. Y entre los padres hay mucha desinformación acerca de la sexualidad. Sí, somos adultos, pero todavía hay unos roles bien marcados que hacen daño, ¿verdad? Hay unos mitos que también de alguna manera afectan a nuestros jóvenes. Entonces es primero como educándonos nosotros padres. Si siento que tengo algunas deficiencias en eso, busco ayuda, pero por el bien de mis hijos, ¿verdad? Tratar yo de educarme primero, ver cuáles son esas ideas erróneas que tengo, que afectan mi relación como madre con mis hijos, que no permite que haya una comunicación que fluya, ¿verdad? Que no haya una confianza, y ver cuáles son esos mitos que me mantienen errada. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un constante aprendizaje y nuestros hijos, ¿verdad? No aprenden tanto de lo que podemos, quizás el discurso que podamos emplear, sino de nuestro ejemplo, de lo que ven que hacemos. Y si ellos ven que estamos actuando de mala manera o actuamos y decimos otra cosa, vamos a perder credibilidad con ellos. Entonces, lo primero es que como padres nos eduquemos, nos concienticemos de esas ideas erróneas que podemos tener, y ya después, por medio de un buen ejemplo, ¿verdad? Tratar de educarlos, y claro, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, una buena comunicación donde prime la confianza. Si yo considero que tengo ciertas limitaciones, recalco, importante que yo busque ayuda. Y bueno, aprovecho para felicitarlos como institución, porque me parece que es un tema que se debe tocar. Me parece que hay muchos tabúes al respecto, y esto hace que estos jóvenes que no tengan una información sean vulnerables, ¿verdad? De esta manera, ustedes como institución están protegiendo a los muchachos, les están enseñando a cuidar su cuerpo y que tienen un valor. Y aunque la aceptación de las demás personas es importante, la aceptación del grupo, eso está limitado. Está limitado. Si se pasa o va a inferir en el valor que yo tengo como persona, entonces es preferible que no me acepte. Porque sabemos que la presión de grupo en los jóvenes es fuerte, y que a veces cuando no tenemos una autoestima fortalecida o no tenemos una autonomía, como lo que ya se mencionó, totalmente cimentada en buenos valores, en una buena espiritualidad, podemos flaquear. Ok, otra palabra más para el proyecto de educación sexual: la moral y el modelo de familia son factores esenciales en la autonomía de valor de nuestros hijos e hijas y estudiantes. Señorita Alejandra, la misma pregunta. Bueno, a mí siempre me gusta colocar un ejemplo, y es que la casa es como un reino y los reyes son papá y mamá. Por lo tanto, los reyes colocan normas, colocan estilos de convivencia donde los adolescentes y los niños pueden participar de la construcción de esas reglas y convivencia, con la intención de que tengan sentido de pertenencia, de que como yo participé, yo aporté, yo también me veo en la responsabilidad de cumplir. Y en este procedimiento se va desarrollando una mentalidad familiar que se basa en principios, que creo que también está relacionado con lo que contaba la doctora Diana acerca de la moral. Pero si yo como rey de mi reino, como padre, no conozco bien los principios que yo quiero cimentar, los principios en los cuales yo quiero desarrollar la mentalidad de mi familia, ¿cómo yo voy a desarrollar un enfoque? Porque si tenemos metas en lo laboral, en lo escolar, en lo afectivo, no podríamos tener una meta familiar. Y muchas veces se obvia esa parte porque de repente la familia es compartir, es pasar la noche, es salir de paseo, y eso está bien. Pero la intención es tener una meta a donde nosotros como familia logremos un objetivo también. Nos podríamos colocar un objetivo como familia. Pero ¿con base a qué principio? Es ahí donde los cogen los papás, primeramente, papás o la pareja que esté pues conviviendo con los niños, y proyectarla a través del ejemplo, pero también con comunicación a sus hijos, porque eso es el legado, y el legado es lo más valioso
que como padres le vamos a dejar a la siguiente generación. Porque también tenemos que entender que no se trata solo de nosotros como papás, sino que lo que yo le estoy enseñando a desarrollar, a fortalecer el carácter, que es diferente al temperamento, porque el temperamento está más relacionado con lo emocional, con su forma de reacción, pero el carácter es la firmeza de tomar una decisión basada en un principio y permanecer en ella. Pero entonces, ¿cuáles son mis principios? ¿Cuál va a ser el fundamento donde yo voy a partir para tomar esa decisión? Y ese es el fundamento que ayudamos a crear a los hijos. Y para eso está el ejemplo y la comunicación. Ejemplo, comunicación y negociación. Porque cuando los chicos entran en la etapa de preadolescencia, adolescencia, adultez temprana, es importante entender que ellos ya tienen una perspectiva de vida, que tienen una filosofía y una ideología que quizás no está firme, pero ellos ya van desarrollando cierta perspectiva. Y es importante escuchar lo que ellos tienen que decir para aportar y negociar. Hay que negociar. Los principios no se negocian, pero las acciones, los gustos, lo que de repente él quiera compartir, eso debo escucharlo y aprender a negociar. Siempre con base a esos principios, que son el legado que le voy a dejar como herencia a mis hijos. Muchas gracias. Principios, otra palabra agregada al proyecto de educación sexual. Bueno, ha sido muy placentero el día de hoy con la doctora Diana Loaiza y la doctora Alejandra San Martín. Nos place cada una de sus intervenciones para nosotros escucharlos y la comunidad arianita escucharnos en este tema que tiene muchas aristas y aún faltan muchas profundidades de manejar, pero es importante sobre todo estar ahí en este proceso de educación sexual porque hace parte de todo el crecimiento del ser humano y por lo tanto hay que seguir hablando de él, hay que seguir comunicándose, hay que seguir creyendo, hay que seguir haciendo un crecimiento sobre todo a nivel de la familia y lo más importante es que lleguemos a tener una autonomía en nuestros hijos e hijas y nuestros estudiantes, porque el objetivo es eso, una familia que genere un proceso de acompañamiento, un proceso vigilante, pero para concebir sobre todo un proceso de autonomía. Irma, coméntanos. Claro que sí, extendemos nuestros más sinceros agradecimientos a la doctora Diana, a Alejandra, por acompañarnos. Es para nuestra comunidad valiosa, y muy importante el tener personas externas que nos quieran brindar un poco de sus conocimientos para alimentar cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, y en este caso el proyecto de educación sexual. De mi parte, les extiendo el enriquecido momento que tuvimos para cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adolescentes que están recibiendo este mensaje. Fue creado con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Reitero mis felicitaciones por este maravilloso proyecto necesario, de verdad bastante necesario. Y bueno, adelante. Cuenten conmigo siempre que lo necesiten. Bendiciones. Bueno, un placer acompañarles también y agradecerles también. Me conecto ahí con las felicitaciones de mi colega. Así que les extiendo las felicitaciones a ustedes también. Bueno, siendo más, muchísimas gracias.